Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 22 del Tratado de Nazir. La Gemara trae una prueba acerca de una mujer que se hizo Nezirá y se impurificó, y después el marido le anuló su promesa. Dice así: Tashma, ven y escucha, estudiamos una vereita. Haisha Shenidra ben Nazir, una mujer que hizo una promesa de ser Nezirá, Benitmet, y se impurificó. Pero antes de ello había separado los dos pájaros y la ovejita, es decir, todo lo que era la ofrenda del Nazir, pero todavía no los trajo, no los ofreció. Viajar cada jefer la bala, y el marido de repente se enteró en ese momento y ahora le anuló la promesa. Arejí, esta mujer, de todas formas, me viaja Tataof, tiene que traer la ofrenda del ave de Hatat. Las dos aves, una era Hatat y otra era Olab, dijimos. Ven a Mevía Olataof, pero no tiene que traer la ofrenda de Olá, del ave que había separado para la Ola. ¿Veis? Al Kadataji, si vienes es a pensar, va al Megasgayes, que el marido lo que hace cuando anula la promesa de su esposa simplemente es cortar. Es decir, hasta aquí lo que había, pero a partir de aquí anulo la promesa y ya no existe esa promesa. Taitenami, Olataof, que trajese entonces la Olataof, porque ya recibió la obligación de traerla, por el hecho de que durante un cierto tiempo sí que fue Nezira. Entonces pregunta la Gemara sobre esta puntualización de El Amay, es decir, esta conclusión, ¿sí? Esta. Shebal, ¿qué quiere decir? Que el marido me'aikar akar, es decir, lo que hace realmente es anular de manera retroactiva su promesa de Nezirut, y esta mujer nunca fue Nezirá. Entonces, si es así, Hatata ofna milotaite. Entonces tampoco debería traer la ofrenda de Hatat, el ave que tenía que traer de Hatat, porque en realidad nunca fue Nezirá. Entonces, ¿por qué va a traer una ofrenda de Hatat? Vehamani. Entonces, ¿quién es este sabio que enseña así esta vereita? ¿Según la opinión de quién? Rabbi Elazar Akaparhi, es la opinión de Rabbi Elazar Akapar. De Tania, que enseñó Rabbi Elazar Akapar, el hijo de Rabbi, dice, Amá, Omer, Matar Mutlomar, ¿qué es lo que nos viene a enseñar en cuanto al hecho de traer las ofrendas del Nazir? Me asher hatat alas nafesh, por aquello que transgredió contra una persona. Kibeezo nefesh hata, ¿contra quién? ¿Contra qué persona transgredió el Nazir? Sobre sí mismo. El amipene shetzier asmo minayain nikrajote, porque por el hecho que se abstuvo de beber vino, se le llama jote, se le llama transgresor. Entonces dice, való de Barim Kalvahomer. Y entonces con mucha más razón. Umaz de Sheloy si erasmo el aminayain nikrajote, si una persona que solamente se abstuvo de beber vino, ya se le llama transgresor. Ametzaer asmo mikol davar, una persona que se aflige con cualquier otra cosa, con todo lo demás. Es decir, voy a ayunar, ¿sí? Alajat cama de cama, con mucha más razón que también se le llama jote. Entonces, si decimos que esta vereta sigue la opinión de Rabbi Elazar Akapar, que el marido en realidad anuló la promesa de manera retroactiva, perfecto. Nazir no tienes que traer ofrendas, pero la Hatat, la ofrenda de haber transgredido, tráela. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas te prohibiste durante un cierto tiempo beber vino, no estuviste bebiendo vino, entonces se te llama Joté, la mujer es entonces una transgresora y entonces tienen que traer esa ofrenda de Hatat, no está de más esa ofrenda. Trae la Gemara una raya opuesta, dice Tashma, ven y escucha, de Tania, se enseñó en una verita, Behedia, claramente está escrito así en la verita, Haisha Shenadra ben Nazir, una mujer que hizo la promesa de ser Nazir. Veshameab Jabertá de Amra Bani, y su amiga estaba al lado de ella y dice, yo también, Bani, yo también. Ubaba Alash la Rishoná de Ferla. Ahora viene el marido de la primera y le anula la promesa de Nazir. Y Muteret de Jabertá Asura. Entonces, la mujer está permitida. El marido le anuló la promesa. Pero la amiga que dijo Bani no, sigue estando prohibida. Tiene que seguir guardando su tiempo de Nezirut. Entonces, aquí, ¿qué dice la Gemara? Shmamina, ¿qué se aprende aquí? Va al Megasgayes, que el marido lo que hace es cortar el periodo de Nazir, es decir, hasta aquí eras Nazir, pero a partir de aquí ya no. ¿Por qué? Porque si la amiga dijo yo también, si el marido anula desde el principio y nunca esta mujer fue Nezirá, entonces la amiga que dijo yo también ¿qué?
no soy nada, no soy nazira, entonces tampoco ella debería ser nazira, pero por el hecho de que la amiga, cuando el marido le anula la promesa, la amiga tiene que seguir siendo nazira, quiere decir que algo sí que hubo en su momento, y sobre eso copió la amiga, y entonces recayó sobre ella. Continúa la verita. Rabbi Shimon añade sobre estas palabras de Tanakama, Veomer, Imamera, si dijo la Hareni Kemoter, la amiga que dijo, yo voy a ser como tú. Shetem Mutarot. Rabbi Shimon añade algo a esta veraitá y dice que si la amiga, en lugar de decir y yo también, dijo yo voy a ser como tú, entonces ahí las dos están permitidas cuando el marido le anula la promesa a la esposa. ¿Sí? Entonces dice la Gemara, Marzutra, ver de Rav Mari Amar, dijo Marzutra, el hijo de Rav Mari, hay, es decir, este caso de las dos, de la Bereitá, si quedó permitida de la Nezirut la segunda, por la anulación de la primera. Hainu, de Mari Barjama, de Bae Rami Barjama. Es decir, justamente esto que viene a traer Rami Barjama, que así preguntó Rami Barjama. Es decir, vamos a partir sobre una discusión que habíamos visto en Masejet Nedarim, que estudiamos justo antes. Dice así, en cuanto a una ofrenda de Shelamim, dice la Torá, Vedam de Bajeja y Shafej al Mizbach Hashem Elokeja de Abasario Tojal. Es decir, la sangre de tu ofrenda la vas a verter sobre el altar de Hashem tu Dios y la carne la vas a comer. Es decir, después de que vertiste y salpicaste con la sangre de la ofrenda, ¿sí? Entonces, la carne es lo que puedes comer. Pero antes de que salpiques, está prohibida comer esa carne. Entonces, sobre esto viene a preguntar Rami Barjama, una persona que tiene ante sí carne de un corbán shelamim, antes de que se haya vertido la sangre en el altar, y un pan. Veomer, y dice, haré alay, es decir, me comprometo o me prohíbo este pan, que va a estar zeba shelamim, como la carne de esta ofrenda de shelamim. ¿Cuál sería la ley? Y matpis inish, es decir, ¿sobre qué está copiando la persona? ¿Sí? Beikara matpis, es decir, sobre su estado inicial, o dilma bitznana matpis, es decir, o cómo va a estar una vez que se enfríe, es decir, después. Es decir, está copiando el pan. ¿A cómo es la carne? Antes, en su estado original, quiere decir que está prohibido el pan, o cómo va a estar la carne una vez que yo ya la voy a poder comer, y entonces el pan le está permitido. Entonces, la pregunta que habíamos visto ahí en Nedarim es si se puede hacer una promesa copiando algo que está prometido o algo que está prohibido. Dice la Gemara rechaza y dice así, mírame, ¿acaso se parece este caso al otro? Hatam, es decir, en el caso de Rami Barjama, que van de Amar Hale Alai, que besar de Shelamim, puesto que la persona dijo, este pan es para mí como la carne de la ofrenda de Shelamim, Afalgab, de Leahar Shenizrak Damon Matze Agile, a pesar de que una vez que salpiquen la sangre y la viertan en el altar, va a poder comer la carne, como cualquier otra carne. De todas formas, en cuanto al hecho de comer Bajutz fuera de Jerusalén, Mikdash Kadish, aún así tiene santidad. Ese Shelamim solamente se puede comer dentro de Jerusalén. Por lo tanto, Sheyach le istapek. Entonces ahí me cabe la duda. Es decir, ¿en qué estatus está? ¿Que no lo puede comer del todo o que solamente lo puede comer dentro de Jerusalén? Porque incluso el hecho de verter la sangre hace que tenga una restricción a la hora de comerlo. Abalajá, pero aquí, Isal Kadatak, si vienes a decir Biznanaka Matbis, es decir, que cuando copia sobre su estado final, Haefer la Baala, aquí en realidad el marido le anuló la promesa. Entonces, si copia sobre eso, la otra, la amiga, estaría permitida, no tiene nada que prohibido. Entonces, Ica de hambre, hay quienes dicen, Hainu de Rami Barjama Badai. Es decir, el caso de la Bereitá es el mismo caso exactamente que lo que dijo Rami Barjama. Rav Sheutra Nezirutá legambre, y a pesar de que el marido la eximió totalmente de su Nezirut, de todas formas, todavía podríamos llegar a preguntar que una vez que, si copiamos sobre el estatus final, podríamos presentar
esta discusión que hemos traído, la Baraitá, como una oposición a la discusión que estábamos trayendo. Continúa la Gemara y dice, una mujer que dijo, yo voy a ser Nezirá. Y escuchó a su amiga. ¿Y qué dijo? Veamra la, hareni Nezirá beikbaich. Yo voy a ser Nezirá tras de ti. Mahu, ¿cuál sería la ley? Hareni beikbaich. O dijo, yo voy a estar tras de ti. Ahora, bekulá, milta, en los dos casos, es decir, la palabra ekev viene del talón, ¿sí? Ekev asher alach Abraham bekoli, asher llamaba Abraham bekoli. Es decir, el ekev viene a simbolizar algo que es posterior. Aquí dice, desde el principio de la Nezirut hasta el final. Y ekev viene de sof, del final, el final del cuerpo es el talón. Entonces, si es así, la intención de decir de la amiga cuál era, Lomar, Haneni, Mekabele Talay, yo tomo sobre mí Nezirut, que sea su ley como la ley de la Nezirut que tienes tú, desde el principio hasta el final. Entonces, ahora dice, estábamos diciendo que Beikbaich, este lashon de Ekev, es desde el principio hasta el final, está tomando totalmente esa Nezirut de la amiga. Y ahora, Besharia, es decir, que quedó permitida por su marido. Es decir, si el marido le autoriza a la primera, entonces también la segunda quedaría autorizada, a eso se refiere. Es decir, repetimos. Amrala le dijo, Hareni Nezira Beikbaich, yo voy a hacer Nezira atrás de ti. Mahu, ¿cuál es la ley? ¿Acaso Hareni Beikbaich, es decir, que yo voy a hacer como tú, es la explicación? Bekula Milta, en todo lo que son las leyes que tú estás tomando. Entonces, en ese caso, si el marido autoriza la primera, Sharia, la segunda también quedaría permitida. O Dilma, o a lo mejor. La explicación de Nezirá Beikbaich es Gama Ani Aren Nezirá Mehamatech, yo también voy a hacer Nezirá por ti. Es decir, es que ves a causa de. ¿Sí? Y entonces ahí, que mi kame de lefer la ba'ala de asira. Vani nezira karishona, yo voy a hacer nezira como ti. Entonces, cuando viene el marido y le anula la promesa a la primera, entonces la segunda sigue estando prohibida porque ella aceptó su nezirut para ella misma, no copiando, sino por causa de. La Gemara quiere ahora tratar de responder a esto a través de nuestra Mishnah. Tashma, ven y escucha. Benazir, una mujer que hizo una promesa de ser Nezira. Beshama Ba'ala Beamar Bani. Y escuchó el marido y dijo, yo también. Eno Yahole Afer. El marido ya no puede anular esa promesa. Veis al Kadataj. Y si vinieses a decir, llamarla Hareni Beikbaich, que el marido le dice, yo voy tras de ti, y que su perush es Beikara, es decir, en todas las leyes, entonces, Kamatpis, Beikara Kamatpis, que lo que está copiando es su intención primera. Leferla, le dida, entonces que le anule la promesa a ella por lo menos. Ve lo que le dide y que quede su promesa en pie para él. El Alaf Shmamina, entonces ¿acaso no entendemos de aquí? Bekula Milta, Matpis, que en realidad lo que está haciendo es copiar en todas sus leyes la Nezirut de la esposa, Veilkaj, y por lo tanto, Udelo Matzemefer, él no puede anular la promesa. ¿Por qué? Porque si la anula, también está anulando su propia Nezirut. Entonces, Haisha de Amra Hareni Beikbaich, esta mujer que dijo yo voy detrás de ti, Inami Muteret, ella también queda permitida. Responde a Gemara y dice no es así. Esto no es una prueba, la Mishnah, porque el Eolam Beikara Matpis. En realidad, lo que está copiando es la esencia inicial. Veajá, y aquí en nuestra Mishnah que van de Amar la Bani, puesto que el marido le dijo, y yo también, que Omer Kayam Leji Dame, es como que está aceptando, ¿sí? Que la promesa de la esposa, le está manteniendo la promesa. Veí Mitchell, y si viene entonces después a hacer una pregunta al Jajam para que le anule la promesa, a Hakamato, sobre el hecho de que
le validó la promesa a la esposa. Matze mefer ve'i lo. Es decir, él puede anular sobre sí mismo y si no fuese así, no podría haberlo anulado. Muy bien, pasamos a la siguiente parte de la Mishnah. Dice así la Mishnah. Hareni Nazir, he aquí que yo voy a ser Nazir, y él le pregunta a su esposa, Veat, ¿y tú? ¿Te apuntas? ¿Qué quieres? ¿Qué vas a hacer? Bien, lo habíamos visto así en el texto de la Mishnah. Dice, Amará, que respondió la mujer, amén, que así sea. Es decir, acepto. Ahora, Meferet Shela, en ese caso él puede anular la promesa de ella, Veshelo Kayam, y la suya no la puede anular, se mantiene. Pregunta de manera Urminhu. Tenemos una pregunta de una vereidad. Haren Nazir Beat, Veamra Amén. Dice, yo voy a ser Nazir. ¿Y tú? Y ella dice Amén. Shenehem Asurim, los dos están prohibidos. Veimlav, y si no dijo Amén, Shenehem Mutarim, los dos están permitidos. Pene Shetalan Nidro Benidra. ¿Por qué? Porque en realidad lo que entiende es que este lenguaje es que está haciendo depender su promesa a la aceptación de ella. Si tú te haces Nezirá, yo también soy Nazir. Si tú no te haces Nezirá, yo no soy Nazir. Entonces, explica entonces la Gemara dice, Amar la viuda, dijo la viuda, Teni. Es decir, así fue enseñado en el principio de la vereita, dice, Mefer Echela, lo que ya. Fíjate que anula la suya, la de ella, y la suya queda en pie, como está escrito en nuestra Mishnah. Y aquello que dijo la vereita, que los dos están prohibidos, está hablando solamente que no le anuló a ella la promesa. Entonces, vaya Marijo, vaya Filu, tema, incluso si me quieres decir que de Katane Veraita. Es decir, incluso si me dices que la versión de la vereita es como que Moshe Lefanenu Shelo, Muskar, Ba, Hadin, Shebala Mefer et Shela. Es decir, como la que tenemos delante de nosotros, que no recuerda que el marido, no menciona que el marido le anuló la promesa a ella. Y necesariamente, el motivo por el cual los dos están prohibidos es porque Sheim Yafer es Nezirutá, que si el marido anula su Nezirut, también la suya queda anulada. De todas formas, Yetajen, Leyashev, podemos llegar a responder a las palabras de la Beraitá con nuestra Mishnah, y si fijamos y establecemos las palabras de la Beraitá, de que amarla haré Nazir Beat, es decir, que le está diciendo, yo voy a ser Nazir y tú, y explicamos que no se lo dijo como una pregunta, sino de Katale Nidro Benidra, está haciendo depender su promesa de Nezirut a la promesa de ella. Es decir, yo voy a ser Nazir y tú. Si tú eres Nezirá, yo soy Nazir. Si tú no eres Nezirá, yo no voy a ser Nazir. Y por eso, ¿sí? Umatnitin que gonde amarla, hareni Nazir veatmai. Es decir, la Beraita está hablando que lo está afirmando. Yo voy a ser Nazir y tú. Depende. Si tú te haces Nezirá, yo también soy Nazir. Si tú no te haces Nezirá, yo no soy Nazir. Pero la Mishnah no lo está hablando de forma afirmativa, sino que le está preguntando, yo voy a ser Nazir, ¿y tú qué quieres? Entonces, por eso, Mishumahi, Meferet Shela, Veshelo Kayam. Entonces, por eso en la Mishnah se anula la promesa de ella, él sigue siendo Nazir, porque su promesa de Nazir es independiente a que ella haya aceptado anteriormente el hecho de ser Nezirá o no. Hasta aquí llega la página 22. Tenemos un excelente día. Hizku Beimso.